Bueno, también saludamos a nuestros hermanos que están con nosotros. Ahí al hermano Levi, que el Señor le bendiga. Y permítanme, solo quiero ajustar un poquito más porque me quiero escuchar yo un poquito más. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, porque nos da una oportunidad más de poder estar delante de Él. La verdad que somos bienaventurados por tener vida, por tener salud. Cosas que muchas personas desean en este momento. Mucha gente enferma, con incertidumbre respecto al futuro de ellos. Y hermanos, pues que podamos valorar, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos da y es no esperar a que pase algo en nuestras vidas. Voy a invitarle a que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. La meditación de esta mañana es Samuel, un sacerdote fiel. Samuel, un sacerdote fiel. Y vamos a leer la palabra, el capítulo 3, desde el 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió a Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Es decir, había un gran estruendo, es decir, era inevitable, ¿verdad?, escuchar esto. Y oiga lo que habla de lo que va a pasar. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad
de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, ¿quién dijo esto? Elí. Oiga lo que dijo Elí con respecto a la profecía de lo que iba a venir sobre su casa. Jehová es, haga bien, haga lo que bien le parece. 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se pueda mover en los aires, toda distracción, cualquier cosa, Señor, que quiera interrumpir, interferir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que estaba estudiando y viendo que, que compartir. Y una de las porciones que leí, que estaba leyendo para ver qué podíamos meditar en esta mañana, me llamaba la atención que en el versículo 19 mencionaba lo mismo que en Génesis se menciona de José. Y me llamó la atención. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Recuerde que la meditación del domingo pasado es Jehová estaba con José. Y eso me llevó a poder meditar un poco más. Yo creo que más de alguna ocasión hemos escuchado sobre este capítulo. Es un capítulo conocido. Se está hablando de un joven al que el Señor le habla. Estamos hablando de un Samuel que a su corta edad, me estoy adelantando algunos puntos que quiero ver, pero quiero empezar por esto. Bueno, dice que era joven, algunos dicen que tenía 12 años, otros creen que tenía entre 12 y 20, otros creen que 17, etc. Pero me llama algo la atención, mire a qué corta edad Samuel escuchó la voz de Dios. Fíjese, quiere decir que desde la juventud, desde que era Samuel joven, él no podía decir que no había escuchado o no sabía la voz de Dios. No tenía excusa. Muy temprana edad, él ya ministraba en el templo. Y entonces, ahora que estaba convirtiéndose en un sacerdote, a muy temprana edad el Señor lo convierte en un profeta, porque le da una profecía. Y dice la palabra que todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que viene revelada la palabra de Dios a Samuel. No sé si lo toco más adelante, pero en la meditación me surgía esto. Qué difícil para Elí, que era un sacerdote ya viejo. Era el sumo sacerdote. ¿Qué habrá sentido él cuando se dio cuenta? Y él estaba consciente de que Dios no lo buscó a él para hablarle. Era el sumo sacerdote y el Señor no buscó a Elí para hablarle.
prefirió buscar a un joven. ¿Habrá tenido 12 años? ¿Habrá tenido 15? ¿Habrá tenido 17? El Señor, dentro de todo Israel, prefirió hablarle a un joven y no hablarle a uno de los sacerdotes. Y peor aún, al sumo sacerdote. Y viene Samuel y le cuenta lo que el Señor le dice. Y la respuesta de Elí es, bueno, Jehová haga lo que bien le parece. Elí no era ignorante de sus errores o pecados. No era ignorante de que él había sido permisivo con sus hijos, los cuales eran responsabilidad de él. Porque aquí vemos doble punto. Él era padre y él era el sumo sacerdote. Si como padre él no pudo enseñarle, instruirles y les permitió que hicieran todo lo que quisieran, por lo menos como sacerdote él hubiera puesto un orden. Pero no lo hizo. Él permitió que sus hijos blasfemaran contra Dios y profanaran su templo. Habían ceremonias. ¿Usted cree que habían dejado de haber ceremonias en Israel? No. Habían sacrificio. Había un culto en Israel. Pero vemos aquí que el Señor no hablaba. Oiga, empieza el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. Y fíjese que escaseaba, hablan de algo precioso, algo que cuesta encontrar. Mire, cómo se vuelve de un valor muy grande el agua cuando anuncian que va a haber algo y que los supermercados se acabe el agua, ¿verdad? Y es tan preciada el agua que en algunos lugares dice, bueno, me recuerdo de una vez que el paquete valía 3 y pico y ese día la tenían a casi $7 y la gente estaba pagando los $7 por llevarse 40 botellitas de agua, porque es tan preciada el agua que no, ¿cómo se llama? Que no les importaba pagar muchas veces el doble de lo que pasaba. Ahora, ¿qué tenía que haber pasado en Israel para que la palabra de Jehová Borga, no dice que los sacerdotes escaseaban. ¿Ok? No dice que los sacerdotes escaseaban. Quiere decir que todos se habían mantenido igual. Los sacerdotes, los sacrificios, las ofrendas, las visitaciones al templo, pero la palabra era muy poca. Entonces, de nada nos sirve a nosotros hacer tantas cosas. Si venimos un día, si nos reunimos y el Señor no nos habla. De nada nos sirve madrugar, de nada nos sirve venir a desgalillarnos si el Señor no nos habla. Y este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora en el nuevo pacto todos somos sacerdotes. No hay excusa por edad. Tú puedes ser el más joven aquí, pero no tienes ninguna excusa, porque estás dentro del nuevo pacto. No hay ninguna excusa. Fíjese que habla la palabra de que Samuel servía en la presencia de Jehová, y aunque no lo conocía todavía, podíamos valer para este joven que por su corta edad desconociera la palabra de Dios. Pero Elí no. Elí no desconocía la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué momento habrá dejado Dios de hablar con Elí? ¿En qué momento habrá perdido la presencia de Dios, Elí, como sumo sacerdote,
ante el pueblo de Israel. Quiere decir que Elí también podríamos decir que Elí era parte de la responsabilidad por la cual Dios no les había hablado o no les hablaba. Porque si este era el sumo sacerdote, ¿a quién tenía que haberle hablado el Señor? ¿Ah? Al sumo sacerdote. Era el que entraba al lugar, oiga, era el que entraba una vez al año al lugar, ¿qué? Santísimo. Ahora yo le hago una pregunta. Si él entraba, usted recuerda, ¿verdad? Que allá en Éxodo, se recuerda que si el sumo sacerdote no estaba limpio, ¿qué pasaba? ¿Y por qué Elí no había muerto? Porque ahí no estaba Dios. ¿O será que no se atrevía a entrar? Mire, ahí dice un versículo, ¿verdad? Pedid y se os. Entonces, si no pedimos, no vamos a recibir. Estoy hablando de la presencia de Dios. Si no buscamos, no la vamos a encontrar. Y si no llamamos, no habrá una respuesta. Entonces, esto, la palabra de Dios no era revelada. Y el motivo muy obvio, porque los líderes de la vida espiritual de Israel no tomaban en serio la obediencia. Y cuando hay desobediencia, Dios no se revela. Acompáñeme a Amós 8:11. Vamos al libro de Amós. Está después de Daniel, Oseas, Joel, Amós. 8:11. Dice la palabra, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Oiga. Y no la hallarán. Pero me llamaba la atención. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Bueno, volvamos al libro de Samuel. Entonces, el hambre de la palabra de Dios es una consecuencia de haberla despreciado obstinadamente. Amén. Mire, yo quería, fíjese que y ahora le voy a explicar por qué razón estoy tocando esto. Porque estaba leyendo los últimos versículos del capítulo 3, en lo cual decía, y Samuel crecía, y la palabra de Dios estaba con él, y Jehová estaba con él, etcétera, y que era notorio lo que Dios estaba haciendo con Samuel allá en la tierra. Y entonces me llamaba la atención, recordando la vida de Elí y de todas las cosas que él había hecho. ¿Por qué razón? Yo me empecé a preguntar, ¿por qué razón
Aunque sí sabemos el motivo, ya se lo dije, yo sé que usted conoce también este versículo, pero me entraba esta pregunta de ir un poco más allá y no ponerme en el puesto de Samuel, sino que poner tal vez de ver desde la posición de Elí. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos de la palabra de Dios? Muchos. ¿Y cómo era posible? Yo le decía, Señor, ¿cómo era posible que un joven la pudiera cumplir y no el sumo sacerdote? ¿Y cuántas veces nosotros, honestamente, verdad, decimos, meditando esto, se me venía a la mente, verdad, decimos, Señor, de verdad que es bien difícil cumplir tu palabra. Y sabe que en el momento que Él está diciendo eso, se lo digo de verdad, se lo digo honestamente, hermanos. En el momento que yo estaba pensando eso, no sé si el Señor a mí me mandó o me habló o qué, pero se me vino a la mente y me dijo, por eso fui 100% hombre. Y yo, para que nadie tenga excusa de que es difícil. Fíjese, yo le decía, Señor, leyendo esto, viendo el caso de Elí, yo decía, Elí es como que fuera hoy un pastor, un ministro. Y yo creo, hermanos, que Elí no tuvo que haber comenzado mal, tuvo que haber comenzado bien. Elí, por ser sumo sacerdote, significa que fue preparado desde pequeño, porque era de los levitas. Quiere decir que había habido una formación. ¿Qué habrá pasado con su vida? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué él no pudo gobernar su casa? ¿Por qué él permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran dentro del templo? Yo decía, dentro del ministerio que pudieran hacer, y era obvio, todo el mundo lo sabía. Cuando había que hacer el sacrificio, el Señor dijo, la carne tiene que estar totalmente cocida. Y venían ellos y sacaban cruda y le decían al que estaba ahí, si tú no me das la carne cruda, lo voy a sacar a la fuerza. Un montón de cosas. Y entonces llegué a esta conclusión. Cada uno de nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que querramos. Podemos interpretar su palabra a nuestra conveniencia. Pero si Dios no nos habla, pero si no tenemos revelación de su palabra, preocupémonos, porque puede ser que le esté hablando a otros. La palabra escaseaba. Eso no quiere decir que no había palabra. ¿Qué quiere decir entonces? Que eran muy pocos los que recibían palabra de Dios. Yo le decía, Señor, y hablo, y créanme, yo le decía, Señor, permítenos. Yo le decía, Señor, no permitas que a nosotros nos falte tu palabra. Créame, hermano, que cuando yo estaba estudiando esto, créame que estaba haciendo una radiografía de mi vida, porque yo decía, Señor, no quiero ser un Elí. Pero déjeme decirle algo, usted también es un sacerdote. Así que cuidémonos, preocupémonos. Fíjense que Dios vio en Samuel un instrumento limpio que podía usar. Imagínense, a los 12 años, si el Señor lo llamó a los 12, le habló a los 12 años y había estado allí. Fíjese, mire lo que se cree que a los 7 años Ana
fue a dejar a Samuel al templo. A los 7 años. Aproximadamente a esa edad. Fue a dejar al niño al templo. Y entonces para esta edad, por lo menos él ya se sabía todo lo que había que hacer, ¿verdad? Todo cómo se tenía que hacer, las cosas y todo lo demás, porque era como el ayudante de Elí. Y qué preservación de Samuel con Elí, fíjese. Algo que yo veo aquí es que Elí sabía que era, dijo, tal vez digo yo, ¿verdad? Déjenme pensarlo de esta manera. Dijo, a este voy a tratar de no, ¿cómo se llama? Arruinarlo. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad que no lo estorbó! Pero qué vergüenza que un joven, que un niño, se dio cuenta del fin que iba a tener este. Y vemos a un Elí que no reaccionó. No fue quien dijo, voy a ir y me voy a poner de rodillas, voy a hacer limpieza en mi casa. No. Y al final se cumplió la profecía. Se le quitó a la familia el sacerdocio. Y David se lo da a Sadoc. Si no estoy mal, sí. Se lo da a Sadoc más adelante. Se cumplió un día. Porque es bien dura la profecía en lo que le dice. Quitaré de tu casa el sacerdocio, se lo daré a otro. Y tu familia o tus descendientes van a mendigar al sacerdote al que se le voy a dar. Y también le dice, tus hijos van a morir el mismo día. Y mire, y ahorita, bueno, no me quiero adelantar porque si no, ¿cómo se llama? Ok, déjeme a mí que estoy reordenando los pensamientos. Fíjese, dice que el muchacho dormía dentro del santuario. Entonces, se cree que Elí tenía un cuarto al lado del santuario. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Los sacerdotes no necesitaban un llamado divino para su oficio, porque nacían dentro de las familias sacerdotales. Es decir, el que nacía levita no necesitaba un llamado, sino que ya sabía que iba a ser sacerdote. Pero los profetas, y Samuel fue sacerdote, profeta y juez. ¿Y quién estaba de juez? ¿Quién estaba de juez cuando Israel le dijo a Jehová, ya nos cansamos de tener juez, queremos rey? Samuel. Pero los profetas, en cambio, recibían un llamado individual, una experiencia directa con Dios. Para ser profeta tenía que suceder esto. Entonces, la palabra de Jehová y las visiones eran dos tipos de dones divinos dados a los profetas. Amén. Y lo que decía ahí, ¿verdad? La palabra y las profecías escaseaban porque Israel no tenía. Oiga, ¿por qué escaseaba la profecía y las palabras? Porque Israel no tenía la necesidad de tener una dirección en sus vidas y ellos querían vivir como les placía. Rápidamente, yo se lo voy a leer, no lo busque. Déjeme leerle este versículo muy conocido que está en Proverbios 29, 18. Oiga lo que dice. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. No había profecía, no había palabra de Dios y el pueblo estaba desenfrenado. Ahora, hablemos de Samuel. En el versículo 3 menciona dos características del templo: la lámpara de Dios y el arca del pacto. Ambos eran símbolos de la presencia de Dios. Y eso lo podemos ver de todas las instrucciones, no lo vamos a leer, pero en Levíticos 24, del 1 al 4, da instrucciones cuidadosas a los sacerdotes, oiga, para que mantengan las lámparas encendidas en el santuario todas las noches. Amén. Entonces,
lo que tenía que pasar era esto, que dentro del santuario no tenía que haber oscuridad, no tenía que estar oscuro. Entonces se mantenían las lámparas encendidas para que todo estuviera siempre con luz. Ok, ahora, es muy interesante que en el versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, oiga esto, ponga atención a esto, que no es, por eso le digo, cuando usted vea alguna referencia de esto en la Biblia, usted tiene que entender que por algo fue escrito. Dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Está hablando de que Elí se estaba quedando ciego o perdiendo la vista. Pero aquí podemos notar que es una muestra de su condición espiritual que Elí tenía como sacerdote. Había empezado a perder, es una figura de que él se estaba quedando ciego, ¿de qué? De su vida espiritual. Ahora, recuerde una cosa. ¿Qué le hicieron a Sansón cuando lo agarraron? Le sacaron los ojos. Fíjese que aquí está hablando de que Elí se estaba quedando ciego. Y cuando Elí muere, muchos años después, dice que era un hombre muy obeso. Era obeso y que él quedó desnucado. Él murió porque se cayó y se quebró. Oiga, era para ver la condición también espiritual. Un acomodamiento en esto y muere desnucado. Por ser obeso, lo más probable es que era muerto por un infarto, ¿verdad? Pero no. Mire qué interesante. Si somos sacerdotes de Dios en su nuevo pacto, debemos de tener visión y procurar no perderla. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que muchos no nos podemos dar cuenta de que espiritualmente nos estamos volviendo ciegos, siendo permisivos en muchas cosas. Porque ¿cuál fue el problema de Elí? Que él fue permisivo en todo a sus hijos. No se habla, oiga, la palabra es bien clara, no se habla que Elí fuera malvado. No se habla que Elí profanara el templo de Dios. No dice que Elí lo hiciera, lo hacían sus hijos. Pero el que lo había permitido todo era Elí. Él permitió con su ejemplo como padre y sacerdote. Y entonces esto, ¿a dónde llegó más? A que el pueblo hiciera lo que quisiera, acrecentando la escasez de la palabra de Dios. ¿O no es así? No sucede eso. Hablemoslo en el tema de una iglesia, en el tema ministerial. ¿Qué pasa cuando un pastor con sus hijos es permisivo en todo? ¿Verdad que después aparece uno y lo hace? Porque la excusa es, el hijo del pastor lo hace. Y hay muchos que con sus hijos son permisivos y con el pueblo son duros. Mire, yo tengo, ¿cómo se llama? La bendición de poder decir esto. En el momento yo no lo entendí. Como joven yo no lo entendí. Yo lo he contado muchas veces. El día que yo supe que mi papá ya iba a ser pastor en una iglesia, de verdad que ese día me enojé como no tenía idea. Pero mire, a mí no me dejaban pasar nada. Ahora entiendo. No tengo un padre perfecto, pero a mí no me dejaban pasar nada. Porque cuando a uno le permiten cosas, uno
Si uno de joven, ¿cómo es que dicen? Te doy la mano y te agarraste hasta el codo, ¿ah? Alguien espiritualmente ciego no puede entender, no puede ver la revelación de la palabra de Dios. ¿Puede comprender un momento usted de esto? Un sacerdote ciego, un sumo sacerdote ciego, oficiando el servicio a Dios. ¿Cómo iba a ver Elí si su vestimenta estaba sucia? Yo le digo, Señor, yo me veo en el caso de Elí. Yo digo, Señor, permíteme no equivocarme. ¿Por qué? Porque el Señor entonces va a levantar un Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Samuel se levantó para darle la profecía. Y la primer profecía que Samuel dijo fue el castigo y la condenación que había sobre Elí y su casa. Oiga, la primer profecía que Samuel dice a su corta edad, le dice a Elí, me tienes que decir, no me encubras nada. Imagínense qué habrá sentido Samuel. ¿Cómo inicia el ministerio profético de Samuel? Entonces yo me miraba de estas condiciones y decía, Señor, si yo me convierto en un Elí, vas a levantar un Samuel. ¿Qué me va a decir? El Señor ya dijo que no hay más, oiga, qué duro, ¿verdad? Ya no hay más expiación sobre tu casa. Le estaba diciendo, puedes hacer los sacrificios que quieras y ya no va a ser, ya no eres perdonado. Cuando Samuel oyó la voz de Dios, la lámpara todavía estaba encendida. Por lo tanto, se cree que no había amanecido, estaba pronto a amanecer. Si Dios hablara, sería en el santuario donde su voz esperaba oírse. Pero Samuel estaba acostado, se cree, cerca del arca, cerca de la presencia. Ahora, el llamado se repitió 3 veces, confirmándoles tanto a Samuel como a Elí que él era realmente, que eso era un mensaje de Dios. Quería hablar más de Samuel, fíjese, de verdad, no era mi intención hablar más de Elí, porque estos 3 versículos del 19 a 21, bueno, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Oiga, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Está hablando de la condición en la cual Samuel no falló, fíjese, que no fallaba. Porque no dejar caer a tierra es conservarlo, pero no solo es tenerlo. Y qué importante es eso, ¿verdad? No dejar caer a tierra la palabra del Señor. Y dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Oiga, todo Israel conoció. Un joven vino a desplazar. Oiga, un joven vino a desplazar lo que tenía que haber estado haciendo Elí. Se cree, oiga, fíjese, se cree que cuando dice que la palabra de Dios, la visión y la profecía escaseaba, se cree que en 200 años solo hubieron 2 profetas. En 200 años de que gobernaron los jueces,
solo se menciona 2 profetas, nada más. Imagínense cómo estaba Israel. Y cuando usted lee el libro de los jueces, siempre empieza cuando se va a hablar de un nuevo juez. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, Elí no había sido un sacerdote malo, ni había blasfemado como sus hijos. Pero al fin, él es el que estaba a cargo del santuario. Y no les había reprochado nada. Samuel al principio no hallaba, Samuel al principio no hallaba cómo decirle, Elí, es que la profecía que me dieron es muy dura. Fíjese que al escuchar estas palabras severas del Señor, Elí no se quejó. ¿Verdad que cuando el Señor nos confronta con su palabra, porque no soy yo, porque igual a mí me confrontan? No, cuando leemos la palabra, escuchamos algo. ¿Verdad que cuando escuchamos la palabra no nos podemos quejar, porque nosotros sabemos que es cierto? Sí, Señor. Cada quien. Pero tampoco vemos un arrepentimiento o una vergüenza ante este joven que sí escuchó a Dios. Probablemente su reacción nos demuestra su resignación a los eventos o al juicio que Dios traía sobre él y su casa y los había aceptado. Probablemente él estaba cansado de todo lo que pasaba con sus hijos y como ya no los podía detener, dijo, bueno, ya el Señor ya prometió que se los va a acabar. Así que se los acabe. Tal vez. Déjeme, eso son palabras mías. Ahora, esto me lleva a reflexionar en algo y vamos a ir concluyendo. Samuel, a muy corta edad, entendió que si él se equivocaba, habría un juicio para su vida. Y por eso, desde joven, se lo dejó claro el Señor. Entonces, si no hacemos lo que su palabra dice, tarde o temprano, un juicio llegará. No hay más, no hay de otra. Entonces, esto nos ayuda a entender de que o somos Elí o somos un Samuel. Fíjese que usted se recuerda, usted sabe, ¿cuál fue la orden de Dios a Saúl con respecto a los amalecitas? Sí, así es, amén. Destruye a todos. A todos. Y nosotros podemos decir que Dios ingrato, ¿verdad? No, es que era una simiente que le iba a hacer daño a Israel todo el tiempo. Y cuando Saúl no cumplió, vemos a un Samuel que llega y dice, ¿dónde está el rey de Amalec? Ahí está, lo decapitó.
¿Sabe por qué podía hacer eso Samuel? Porque de joven entendió que si no obedecía lo que el Señor decía, había un juicio sobre su vida. Samuel vio a Elí, a sus hijos. ¿Ok? Los vio. Vio todo lo que hacían. Y él no hizo lo mismo. Ve que hay un ejemplo en la Biblia en lo cual podemos ser los raros o los diferentes a lo que todo el mundo hace. Y no todo el mundo, oiga, no estoy hablando de los inconversos, no, estoy hablando porque estamos hablando de Israel, de aquellos que son creyentes. Elí siguió por muchos años como sacerdote, al igual que sus malvados hijos. Pero el juicio se llegó y Samuel fue testigo de ello. ¿Qué hizo Samuel? Bueno, quiero concluir. Hoy ya cierro. Fue diligente. ¿En qué? En no dejar caer ninguna palabra a tierra. No fue perfecto, pero fue diligente en querer obedecer a Dios. Si usted y yo obedecemos a su palabra, pues vamos a ir disminuyendo los juicios que hay sobre nuestras vidas. Porque a muchos se nos olvida cosas que hemos hecho y creemos que ya no nos va a pasar nada, ¿verdad? Fue evidente ante los demás que Dios estaba con él. Oiga, fue evidente porque todo el pueblo se dio cuenta de que Dios estaba con él. Y dice el versículo 21, dice, y Jehová volvió a aparecer. Oiga, ¿cuántos años habrán pasado en que Jehová no se aparecía? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por qué? Por la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué hace que el Señor se aparezca? La palabra. ¿Qué hace que el Señor se desaparezca? La desobediencia a su palabra. Simple. No hay más por donde hallarle, donde podemos ponerle. Entonces, usted y yo tenemos que decidir o temer a Jehová y cumplir su palabra, o volvernos ciegos y pesados. Samuel fue un profeta fiel. No podemos, a nuestra conveniencia, cambiar o interpretar la palabra de Dios. No podemos. Y mire, qué increíble ver esto, lo que le decía en el versículo 21. Fíjese que la palabra de Dios o las profecías dejaron de ser algo raro en Israel. No sé si usted puede entender esto. Yo cuando lo comprendía dije, Señor, sí, una profecía. No, así dicen, no sé, a saber cuántos años habrá pasado, que algunos nunca habían escuchado una profecía, no sabían. Israel, que en Israel, que era el pueblo escogido por Dios, fuera raro escuchar una profecía.
Pero sucedió esto. Dios empezó a hablar una vez más a Israel. Y lo hizo ahora por medio de Samuel. Y Samuel se la daba a los israelitas. Termino con esto. Debemos de recibir todos nosotros palabra de Dios para poder dárselo a los demás. ¿Cuán regularmente usted recibe palabra de Dios? No estoy hablando a esto que estamos haciendo ahorita. También a los hermanos que nos están viendo. También van para ustedes la pregunta. Al leer su palabra, ¿hay revelación? Porque si usted y yo esperamos a que alguien nos traiga palabra y revelación, nos la pueden traer, pero si en nosotros no hay disposición, no la vamos a comprender. Entonces, termino con esto. Hoy sí, después de tantas veces, termino con esto. Hemos visto 2 ejemplos esta mañana. En la meditación. Hemos visto a 2 sacerdotes. Elí y Samuel. De nosotros depende a cuál nos parecemos. Pero mi deseo es que nos parezcamos más a un Samuel que a un Elí. Porque tarde o temprano a todos Dios nos va a pasar cuentas. A todos. Y va a decir, bueno, un día va a despertar el Señor. No se va a despertar, un día va a decir el Señor, bueno, hoy es día de hacer cuentas con Eduardo. Y en el caso de Eduardo, va a ser doble. Porque vamos a ver cómo está en la condición, porque predicaba y otro como individuo. A usted probablemente lo van a examinar tal vez como fulano, pero también lo van a evaluar como padre. Y lo más probable que también lo evalúen como esposo o como esposa. Pero la palabra de Dios nos ayuda en todo. Al final, no queda más que obedecerla. Y eso es una seguridad para nuestras vidas. Que nosotros podamos ser fieles como Samuel. ¿Y por qué Samuel? ¿Cuál fue el resultado, la recompensa de que Samuel fuera fiel? Jehová estaba con él. ¿Y qué vimos el domingo pasado? Y Jehová estaba con José. La recompensa de la fidelidad es que el Señor esté con nosotros en todo tiempo. Padre, te damos gracias esta mañana, porque podemos, Señor, abrir tu palabra y encontrar en ella el alimento que necesitamos. Señor, gracias por hablarnos. Señor, gracias porque una vez más
Tu misericordia está sobre nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, definitivamente no queremos ser un Elí. No, Señor, estamos conscientes de eso. Yo creo que estamos conscientes todos de que nadie quiere ser un Elí. Y vemos a un Samuel. Padre, la fidelidad de Samuel fue premiada con que tú siempre estabas con él. El domingo pasado hablábamos de José, que a pesar de todas las dificultades y de las condiciones, situaciones difíciles que pasó, fue fiel a ti. Y hoy vemos a otro joven, o a otro que empezó joven, y que estuvo expuesto a todo lo malo que hacían los hijos de Elí, y también Elí por su permisividad. Pero a pesar de eso, se mantuvo fiel. Señor, ayúdanos a mantenernos fiel a ti. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Señor, llévanos con paz, llévanos con bendición, Señor, a nuestros hogares o a las actividades que vayamos a hacer. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada uno de mis hermanos en las actividades que cada uno de ellos desarrolla. Señor, que lo que hagan, lo que toquen, tú lo prosperes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vayamos todos con la paz del Señor y también saludamos a nuestros hermanos que están en la conexión. Que el Señor les bendiga.